Primero vamos a definir quién es un no residente de Estados Unidos, em, y qué responsabilidades tienen. Entonces, perdón. Ok, primero los no residentes, que en muchos momentos los vamos a referir a NR, que son no residentes, es el resumen de las iniciales, solo pagan impuesto por los ingresos que se producen en los Estados Unidos o que tienen fuente en los Estados Unidos, ¿ok? Que se consideran con origen en Estados Unidos. Más adelante vamos a explicar un poquito más profundo qué significa que un ingreso tenga fuente en Estados Unidos. Un no residente debe presentar un formulario que se llama 1040NR. ¿Ok? Es muy importante. Hemos visto en muchas ocasiones que por desconocimiento se enfrentan a un contador y les preparan una 1040 y no una 1040 NR de no residente. Y eso trae muchas consecuencias, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes conozcan que como no residentes, el formulario que deben presentar ante el IRS, el Departamento de Rentas Internas en los Estados Unidos, es una 1040 NR. Los residentes fiscales, a diferencia de los no residentes, los no residentes solo declaran y pagan impuesto por los ingresos que se consideren de fuente americana, los residentes fiscales tenemos la obligación de declarar impuestos por nuestros ingresos a nivel mundial, es decir, lo que nos ganemos en cualquier parte del mundo. Entonces, si uno es residente fiscal de los Estados Unidos, uno tiene la obligación fiscal de pagar impuestos por sus ingresos a nivel mundial y presenta una declaración en una forma que se llama 1040. ¿Ok? Entonces, es muy importante la diferencia porque las responsabilidades son totalmente diferentes. Ahora hablemos de quiénes se consideran residentes fiscales de los Estados Unidos. Las personas que tienen Green Card, que tienen residencia permanente, se consideran residentes fiscales de los Estados Unidos. Los ciudadanos americanos se consideran residentes fiscales de los Estados Unidos. Y el siguiente concepto del que les voy a hablar, que es que los extranjeros que cumplan con lo que se llama el test de presencia sustancial, no importa la visa que tengan, pueden tener una visa temporal, incluso una visa de turista, si cumplen con el test de presencia sustancial, se consideran residentes fiscales de Estados Unidos. Y no tiene nada que ver con que tengan residencia permanente o green card. Si usted tiene presencia física en los Estados Unidos y en base al test de presencia sustancial, que se los voy a explicar más adelante, usted se puede considerar residente fiscal y eso implica tener las mismas responsabilidades que un ciudadano o que un residente permanente. Ok, hablemos más sobre la residencia fiscal y cómo se obtiene. La residencia fiscal se obtiene por presencia física, ¿ok? Así que si usted está en Estados Unidos con una visa de turista y tiene presencia física de 183 días o más en un año, enero-diciembre, usted se puede considerar residente fiscal de los Estados Unidos, ¿ok? 183 días no tienen que ser corridos, son 183 días sumados en el año, de enero a diciembre. Ahora, si usted no tiene 183 días, pero pasa más de 31 días en un año, entonces usted debe calcular la presencia de los últimos 3 años. Y eso es lo que se llama el test de presencia sustancial. ¿Qué es ese test de presencia sustancial? Aquí tenemos un ejemplo de 3 años, 19, año 19, 18 y 17. Esto es el test de presencia para el año 19. Si una persona pasa más de 31 días en un año, entonces tiene que revisar sus últimos 3 años. ¿Cómo se hace esto? Hay una página donde usted puede ver las entradas y salidas que ha tenido en el país, que es la página del CBP, que es el que se encarga de registrar las entradas y salidas de Estados Unidos. Si no la tiene o no la puede acceder, va a tener que hacerlo con su pasaporte, con los sellos de entrada y salida. ¿Okay? Entonces, si nosotros queremos en este ejemplo sacar el estimado o el test de presencia sustancial para el año 2019, tenemos que buscar las entradas y salidas del 19, las entradas y salidas del 18 y las entradas y salidas del 17.
¿ok? En este ejemplo, si la persona en el 19 estuvo 140 días, aquí hay creo que aquí hay un error. Sí, estuvo 140 días en el 19, no pasó de 183, o sea que no se ha convertido, pero tenemos que ver qué pasó en los otros 2 años. En el 18 tiene que sacar 1/3 de la cantidad de días de presencia. Es decir, que si estuvo 120 días, un 33% o 1/3 son 40 días. Y en el 17 va a tener que sacar 1/6, 16.67%. Entonces, si estuvo 120 días en el 2017, eso es 20 días, el 16% o 1/6 de la cantidad de días del 2017. La sumatoria del 100% de los días del 19, 1/3 de los días del 18 y 1/6 de los días del 17, suman esos 3 años sumados. Si suman menos de 183 días, entonces la persona es no residente fiscal. En el ejemplo que tenemos en el lado derecho, es un ejemplo de una persona que se convirtió en residente fiscal por el test de presencia sustancial. ¿Qué sucedió? Que estuvo 120 días en el año 19, entonces es el 100%, pues son los 120 días. En el 18 estuvo 150 días acumulados en el año, 150 días acumulados en el año, 1/3, el 33.33%, son 50 días para efectos del test de presencia sustancial. Y luego estuvo 120 días en el 17 y se toma 1/6, el 16.67% de los días de presencia del 17, que son 20. Cuando sumas los 120, que es el 100% del 19, el 33% de los 150 días que estuvo el 18 y el 16% de los días que estuvo en el 17, esa sumatoria nos da 190. Es mayor a 183, por ende, la persona es residente fiscal de los Estados Unidos y tiene la obligación de pagar impuestos por sus ingresos a nivel mundial, como cualquier persona residente o ciudadano de los Estados Unidos. Como les dije, no importa si tiene visa de turista o si se quedó por cualquier circunstancia, tiene que pagar impuestos. Hay algunas excepciones, ahora más adelante las vamos a ver. Les vamos a enseñar cuáles son las excepciones que hay sobre este test de presencia sustancial, pero en regla general, cualquier persona que pase 183 días en un año o en la sumatoria con esta fórmula de los 3 últimos años se convierte en residente fiscal de los Estados Unidos. Muchísima gente no se da cuenta porque creen que alguien les va a avisar o los van a parar en algún lado para decirles o les va a llegar una carta. Pues señores, no. Nadie les va a escribir una carta ni lo van a parar en la entrada. Esto no es tema del oficial que los recibe en el aeropuerto. Nada, es responsabilidad de ustedes y es muy importante que la asuman y que lleven control de sus entradas y salidas. Ok, si tiene Green Card, pues, o es ciudadano, se considera automáticamente residente fiscal y no importa la cantidad de días que tenga de presencia en Estados Unidos y tiene, como les dije, la obligación de declarar sus impuestos, sus impuestos por sus ingresos a nivel mundial. Hay algunas excepciones, como les mencioné. Una de esas es cuando una persona viene como estudiante con visas F o M o J como intercambio o Q, hay una exención sobre el test de presencia sustancial en los primeros 5 años. Eso que implica que la fórmula que les mencionaba, se pueden excluir esos días de presencia del test de presencia sustancial y la persona se sigue considerando no residente. Es muy importante que para hacer esa exención deben presentar anualmente la forma 8843. Si una persona está con F1 o con M o con J, para hacer la exención de los días del test de presencia sustancial debe llenar el formulario 8843. Todas las universidades, todas las universidades en sus páginas web tienen información sobre esto, la pueden buscar y allí va a estar la página, va a estar la 8843 y toda la información que necesitan.
Adelante, Es Jorge. súper importante tomar en cuenta de que si no lo hacen, no se excluyen los días y se pueden convertir en residente fiscal. Entonces, después se involucran todas los reportes, Responsabilidad. responsabilidades y reportes que para muchos estudiantes pueden ser significativos porque incluyen reportes de regalo como mantenimiento personal en los Estados Unidos por un familiar extranjero. Y eso puede tener puntas muy significantes, hasta el 25% del monto del regalo. Ok, aquí les mostramos la forma 8843 para que la tengan una idea. Denme un segundo que no sé por qué esto. Ok, la 8843, esto es un statement que se hace para individuos exentos. Este formulario también se utiliza para personas que van a excluir por temas médicos días del test de presencia sustancial, que también es posible, pero tiene unas condiciones bien restringidas. Si la persona no pudo salir del país por alguna circunstancia específica de salud, un accidente, algo que le pasó. Esto no aplica, el tema médico no aplica de que vine a hacerme un tratamiento y lo puedo excluir, eso no funciona así. Es muy importante que entonces una persona que esté en F1 como estudiante llene anualmente este formulario 8843 para excluir los días del test de presencia sustancial. Ok, hay algunas exenciones que se pueden tomar. Una de esas y muy utilizada y muy útil es lo que se llama el Closer Connection. ¿Qué es el Closer Connection? El Closer Connection es una provisión que permite que si una persona no estuvo en el país 183 días, pero se convirtió, perdón, en residente fiscal por el test de presencia sustancial, que es el test de los 3 últimos años, puede acogerse al Closer Connection si cumple con ciertos requisitos. Entre esos requisitos, por supuesto, estuvo menos de 183 días en el año, mantiene su hogar en el extranjero, puede probar una conexión cercana con el país extranjero donde tiene su residencia fiscal y no ha aplicado una residencia permanente. En esos casos es factible que una persona que se pasó por el test de presencia sustancial de los 3 últimos años pueda mantenerse como no residente haciendo la elección para el Closer Connection. En el Closer Connection hay una serie de preguntas que tienen que ver con determinar efectivamente los vínculos que tienes con el país o los países, porque podrías hacer Closer Connection incluso hasta con 2 países. Así que es bien importante que si ustedes tienen posibilidades de mantenerse como no residentes fiscales con el Closer Connection, pues lo utilicen. Es importante que se documente adecuadamente. Aquí está un ejemplo de la 8840, que es el formulario que se utiliza para aplicar el Closer Connection. En este formulario, pues hay que poner una serie de información, hay que colocar el test de presencia sustancial de los 3 últimos años, este en el caso es el formulario del año 20 y hay que colocar la cantidad de días del 20, del 19 y del 18, y luego si hay Closer Connection con un país o con 2 países, y en la segunda página de este formulario hay una serie de preguntas que tienen que ver con las relaciones que tienes con el otro país. Te preguntan dónde tienes las cuentas bancarias, dónde tienes casa, dónde está tu familia, si tienes seguro, servicio de seguridad social en el otro país, si has llenado un formulario como no residente, en fin, hay una serie de preguntas que ayudan a determinar efectivamente que tienes esa conexión cercana con el otro país.